Médicos, ¿qué tal? Hace mucho que nosotros no tenemos una conversación y en este video, que es una actualización realmente de uno que tuvimos ya hace mucho tiempo sobre cómo aprobar el ENARM 2022, que me da mucho orgullo decirlo, obtuvimos muy grandes resultados, tanto que incluso algunos de los alumnos que yo en su momento llegué a orientar o entrenar son R1 de medicina interna o son R1 del 20 de noviembre. Y afortunadamente también he podido conocer a muchísimos de ustedes a lo largo del país, dentro de los viajes que de repente hago o que me los encuentro ahí por la calle. Entonces, bueno, realmente antes de empezar quiero agradecerles mucho por todo lo que han apoyado este proyecto. Realmente yo no esperaba llegar tan lejos. Sé que soy pequeño, pero poco a poco vamos creciendo y poco a poco sé que ustedes van a lograr su objetivo. Y justamente ese es el propósito de este video, que ustedes entiendan cómo pueden aprobar ese dichoso examen y quedar en una gran sede con un super puntaje. Antes que nada hay que saber qué es el ENARM, para qué sirve, de qué se trata. Y bueno, recuerden que el ENARM es una prueba que se aplica anualmente y tiene el objetivo, entre comillas, de seleccionar a los médicos mejor preparados para realizar los cursos de especialización médica. Esto en las plazas disponibles dentro del territorio mexicano. Entonces se van a preguntar, bueno, ¿y tú quién eres? Bueno, yo actualmente soy R2 ya de medicina interna en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Afortunadamente he podido hacer muchas cosas durante mi desarrollo, como ya tener experiencia en protocolos de investigación, ya he podido publicar en revistas de muy alto impacto a nivel internacional, he tenido la suerte, como habrán visto en las redes sociales, de representar a mi hospital tanto a nivel nacional en sesiones interinstitucionales con los hospitales más importantes del país y también he podido ser este presentador en congresos. El 2021 fue mi primer y único ENARM, Dios quiera, y fui el top 100 nacional. Entonces, yo lo que quiero decirte con todo es que si yo pude, tú también vas a poder y vas a lograr ser uno de los mejores residentes de tu sede o de tu país o de tu especialidad o de lo que tú quieras. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este curso? Bueno, ayudarte a desarrollar una metodología de estudio eficiente, revisar los temas más importantes para que presentes el ENAR 2023, no pierdas el tiempo y obtengas la mayor cantidad de resultados. Esto a través de comprender los fundamentos, la temática, los puntos clave de los temas revisados y así lo puedas aplicar en simuladores y en el examen real. Lo más importante, no perder la cordura en este proceso y sobre todo, disfrutar el camino. Yo siempre se los digo, nunca van a saber tanto de medicina como el año que estén preparándose para el ENARM. Y es el momento de que comprendas todo aquello que en la carrera no pudiste o no quisiste y que seas un médico integral. Este va a ser el mejor momento en el que vas a ser médico, entonces aprovéchalo porque lo vas a disfrutar muchísimo. Entonces, aquí tenemos una hoja de calificación del ENARM. Aquí vemos los resultados de mi ENARM, justamente, ¿no? Donde se ve que obtuve 212 de 280 aciertos, lo cual me dio una puntuación de 74.9. ¿Qué es lo importante aquí? Ver el peso que tienen algunas materias. Ha cambiado un poco en los últimos años, ahora todos ya valen más o menos lo mismo, si no mal recuerdo, pero en su momento, como pueden ver, prácticamente el 25% le correspondía a cada una de las distintas materias. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si nosotros nos fijamos, pediatría y ginecobstetricia solitos ya se agarran la mitad del valor del examen. Entonces, es nuestro curso siempre nos hemos enfocado mucho en ese pequeño detalle. Si nosotros somos muy buenos en esas dos ramas, ya tenemos el 50% del ENARM asegurado. Entonces, solo hay que ir por ese 25 para poder ser top 100. No, el objetivo no es que ustedes sean el uno. Ustedes quítense esa idea de la cabeza. Ser el uno y ser el 100, ser el 1000 incluso, puede que no represente una gran diferencia a la hora de que usted lo seleccione el hospital de su elección. A ustedes su hospital los va a seleccionar también por su promedio de la carrera, por su currículum vitae, por sus actividades extracurriculares, por sus presentaciones en congresos, por sus artículos publicados, por cómo se muestren como personas. Y a lo mejor hasta por un examen de selección interno de su especialidad a la que van a aplicar. Entonces, si tú vas a oftalmo, pues también tendrás que estudiar oftalmo, ¿no? Porque de nada va a servir que saques los 84 en internas si se te olvida estudiar para el que quieres aplicar. Entonces, eso es muy importante también. Si nosotros ya nos centramos directamente en pediatría y ginecología obstetricia, pues nosotros ya tenemos ese 50% y podemos asegurarnos de también prepararnos en caso de que nuestra sede de interés lo requiera
para ese tipo de exámenes. Otra parte muy importante es cirugía, porque cirugía general junto con urgencias toma un peso importantísimo, de verdad. De este 25% restante, fácil el 20% le corresponde a esas dos, cirugía general y lo que es medicina de urgencias. Entonces, si ustedes suman, ya tenemos el 70%, y todavía no tocamos el gran temario que es interna. En su momento, y no digo porque pues ahora me dediqué a eso, ¿verdad? Pero en su momento yo sabía que interna era la rama más compleja, la que tiene más temas, la más aburrida, la verdad, la menos dinámica, la que tiene más peso en conocimiento bruto y que requiere un estudio más pesado. Por lo mismo, en el calendario sí viene medicina interna como la parte más gruesa y en la que siempre le meto mucho enfoque, pero realmente a mí me importa más que ustedes dominen las otras tres, porque ella tiene ese 70% y el resto lo van a adquirir prácticamente de interna. Como pueden ver aquí, de hecho, interna fue donde en teoría tuve el mayor desempeño, bueno, sí en porcentaje o muy similar al que tuve en cirugía, pero pues realmente, si ven, la mayoría de mi puntuación se debe a que estas tres también las tengo muy elevadas. Entonces, yo me concentraría muchísimo en este lado para que tengan una puntuación muy adecuada. Como pueden ver, también ya tenemos reactivos en inglés que realmente no son difíciles. En el curso tenemos una que otra lectura en inglés y mi única recomendación sería que ustedes leyeran un manual de medicina pequeño de bolsillo en inglés para que se adapten más que nada a la lectura de casos clínicos en inglés y a las palabras igual en inglés. Algunas son muy parecidas, pero ya saben que hay otras que pues sí son verdaderamente opuestas. Entonces, solo por eso, para que nuestro cerebro esté adaptado o esté acostumbrado a poder leer información y casos clínicos en inglés y poder resolverlos. Muchas veces eso es todo, que tú entiendas de qué va el caso clínico y te vas a dar cuenta de que es sencillísimo. A veces están horriblemente mal escritos, entonces no hay nada que hacer en ese caso. Pero como siempre les he dicho, realmente el ENAR, de las 280 preguntas, 250 se pueden responder sin problema. Hay 30 que no, y yo creo que ese es el motivo por el que la máxima siempre es 80, 81, 82, en su momento 90, porque pues ya no había forma de que alguien entendiera, estaba mal redactada, la respuesta que ellos dan como correcta no es, o simplemente es una pregunta demasiado elevada y solo se puede adivinar por suerte. Entonces, no te preocupes demasiado, ya que si esas preguntas no las puede responder el 90% de los mortales como somos nosotros, pues entonces esa no va a ser tu competencia y tú vas a poder seguir siendo parte de los mejores o más altos puntajes, aunque no te las sepas. Entonces, no te concentres mucho en eso de datos super mega ultra difíciles para el ENARM, ¿no? Ni tampoco tanto en métodos de medicina tradicional para el ENARM. Eso ya quedó en el pasado. Fue un accidente que únicamente era pues para que la gente no viera que era el mismo examen en su momento. Las preguntas de Odondo también ya han quedado en la historia. Nosotros de repente vemos por ahí una que otra, pero únicamente esperando obtener una o dos de esas preguntas y no le metemos realmente mucho esfuerzo, solo es lo poco que se te quede con eso. Si no se te quedó nada, no importa, el grueso está aquí, pediatría, gineco y cirugía. Entonces siempre tienes que concentrarte en estos seres, en estas áreas, para que no pierdas tu puntaje. Como puedes ver, te dice que todas se enfocan en salud pública, medicina familiar y urgencias. Eso realmente no tiene relevancia, ¿no? Entonces no te preocupes con todo eso. Entonces, algo que sí cambió y que ha sido un rompedero de cabeza es que antes cada pregunta valía exactamente lo mismo. Y ahora tenemos grados de dificultad, que es lo que viene acá, ¿no? Como puedes observar, de todos modos, la mayoría de las preguntas son de nivel de dificultad medio. Entonces se va a compensar con las de bajo y alto. Si respondes muy bien las de bajo, pues no hay tanto problema, no vas a perder tantos puntos con las de alto. No te preocupes, tú tienes que saber lo esencial, lo fundamental. Ya que tengas eso, vas a poder responder todas esas de aquí de en medio y también todas las de acá abajo. Entonces, las de alto se vuelven más sencillo y ya no tienes que preocuparte o no tienes que romperte tanto la cabeza por decir, es que me van a preguntar datos muy difíciles, es que me van a preguntar enfermedades complicadas. No, el ENARM es para médicos generales que tienen que ser capaces de resolver un problema en un consultorio o en un hospital de segundo nivel máximo. No te van a poner nada más. Bueno, una que otra sí, pero realmente son muy poquitas preguntas. Entonces no hay excusa. ¿Es sencillo este examen? Sí, solo tienes que saber cómo responderlo, cómo no perder la vista del camino y cómo ser capaz de trabajar
bajo presión. Entonces, de nuevo, siempre concéntrate mucho en el apartado de medicina familiar y de urgencias. Como puedes ver, aquí la mayoría está justamente en eso, ¿no? 40% le corresponde familiar, 40% le va a corresponder a urgencias. La salud pública son datos epidemiológicos más que nada. Algunos sí los remarcamos cuando ya hemos notado un patrón o cuando es algo excesivamente importante que la guía repite, repite, repite y repite. Si tú no notas ese patrón o si lo notas en los resúmenes, pues te vas a dar cuenta de que lo hacemos únicamente por eso, porque es muy repetitivo y probablemente sean esas preguntas de alta dificultad, que son relativamente sencillas de recordar porque son valores muy elevados o muy bajos. Entonces, no es nada de, pues es que es un 37% de la población tiene esto. No, es que este anticuerpo está presente en el 11,3% de la población. No, nada de eso. Sino que te va a decir, esto se presenta en el 10%, 5%, 90%, 99%. Entonces, eso es todo lo que va a aparecer en esos rubros. No te metas en tantos problemas. Entonces, vamos a recordar qué tenemos que estudiar. Ya lo vimos, ¿no? Ginecología, obstetricia y pediatría son lo más importante. Y como puedes ver, la mayoría de nuestras clases justamente se enfocan en estas áreas. El peso que nosotros damos a gineco, obstetricia y pediatría es elevadísimo. ¿Y por qué? Porque ahí está la mitad de tu examen. Y son temas, sobre todo gineco y obstetricia, súper rentables, súper sencillos, al menos para el médico general, que no requieren tanta estudio, que no requieren tanta complejidad, y tú mismo te vas a dar cuenta de que si en tu simulador sales mal en ginecobstetricia y en interna, haces un repaso de ginecobstetricia y de interna, vas a subir exponencialmente en el área de gineco. Interna te va a costar muchísimo más. Entonces, por eso siempre nos vamos a enfocar en este lado, en gineco y obstetricia. Igual nuestras clases de resumen que están en YouTube y los complementos que se han agregado paulatinamente al curso van enfocados a eso y a los datos más finos de la ginecología obstetricia, ¿no? Imagenología, que muchos de nosotros no tuvimos la suerte de contar con él en nuestra educación en la facultad, apoyo al diagnóstico diferencial de las enfermedades más importantes, etcétera, etcétera. Solo datos finos, entonces gineco-obstetricia es una que sí o sí tienes que dominar, no hay de otra. Y lo mismo con pediatría. Pediatría es como, no es la medicina interna en chiquito, sino que es como la medicina general en chiquito, entonces tienes que recordar otra vez por epidemiología, cuáles son las enfermedades más comunes, cuáles son las enfermedades más comunes en cierto grupo de edad, cuáles son los factores de riesgo para que se presenten esas enfermedades, cuál es el esquema nacional de vacunación, ese sí o sí o sí o sí te lo tienes que saber. En mi ENAR no me vino ni una pregunta del esquema nacional de vacunación, que es SAT, pero me dio mucha seguridad saber que si me lo preguntaban, lo iba a responder. En el siguiente análisis se preguntaron unas cuantas, entonces, pues vale la pena. No es tan difícil una vez que lo repasas diario como 10 días, te lo memorizas, pero sí hay que darle. Lo mismo, crecimiento y desarrollo, enfermedades carenciales. Busca qué es lo que siempre te van a preguntar. Si tienes un simulador, busca lo que siempre te pregunten en el simulador. Nosotros tenemos simuladores gratuitos, igual a través de Instagram. Y también de repente hacemos quizzes ahí en otro tipo de plataformas. Incluso el curso tiene su simulador pequeño, el cual está cada vez haciéndose más grande. Llevamos en 2.500 preguntas y estamos a punto de liberarlo. Pero eso es lo más importante. Tienes que simular, tienes que entender qué es aquello que va a estar en esa área, qué es lo que más frecuente te van a preguntar, y te juro que en tu ENAR va a ser exactamente igual. Si en ginecobstetricia te preguntaron hemorragias del tercer trimestre como 9 preguntas, en tu ENAR van a venir de 5 a 15 preguntas de lo mismo. ¿Por qué? Porque son los temas más importantes. Sí va a haber dos, tres que ni idea de qué se trataba, quién sabe por qué la pusieron ahí, si eso ni siquiera está en el temario de la carrera de cualquier universidad que esté del país, pero bueno. Pues son preguntas así que alguien mete nada más, yo creo que para molestar o para ver la presión. Eso es otra cosa que no les dije de Elena, es superar la presión, es no volverse loco y poder responder aún sin tener la respuesta. Para eso son los talleres de casos clínicos también, que están gratuitos en YouTube, ¿no? ¿Qué responder o cómo responder preguntas cuando no tienes la más mínima idea de qué es el tema? Aprender a descartar, aprender a ver por lógica, aprender a indagar a partir de palabras clave. Eso es lo importante para estas situaciones. Entonces, otra vez, si algo tienes que aprender de esta diapositiva, es que sí o sí tienes que ser un maestro en ginecología, obstetricia y también en lo que es pediatría. En cuanto a cirugía,
también hay que hacer mucho énfasis en estos tres. Cirugía general, que si se dan cuenta, incluso en el calendario recortado, que es el de abril, que es el que yo usé para hacer el top 100 nacional, sí le damos una vuelta a cirugía y una medicina interna completas, pero en cirugía general nos importa, bueno, en el apartado de cirugía nos importa muchísimo cirugía general, que sí o sí lo domines, que sí o sí entiendas cuáles son las enfermedades más importantes en cirugía general, cómo se ve el estudio de imagen, cuál es la técnica quirúrgica adecuada, cuáles pueden ser las complicaciones. Y también dos apartados importantísimos que valen mucho, mucho la pena. ACLS, BLS, sobre todo los algoritmos diagnósticos, es lo que sí o sí tienes que dominar. Igual no ser certificado, aunque sí te conviene para aplicar a hospitales, pero aunque si no estás certificado, dominar los algoritmos más importantes para que así respondas esas 5 preguntitas que te van a venir de ACLS, BLS y el ATLS, ese sí, lo vemos 2 veces mínimo completo, a detalle, a fondo, durante el estudio. ¿Y por qué? Porque anualmente se hacen 15 a 20 preguntas de puro ATLS. Entonces, si te das cuenta, corresponde al menos a la cuarta parte de cirugía general y 2/4 partes le corresponden a cirugía general. Entonces, ahí ya tienes todo, todo. Ya lo demás van a ser 5 o 10 preguntas de todas las demás, de oftalmo, de otorrino, de trauma. En mi examen, por ejemplo, ni siquiera vino oftalmo ni trauma, me vino puras de otorrino y neurocirugía. Pero en el año anterior sí vinieron de trauma, pero, si se da, pero lo mismo, son 5 o 10 preguntas y por pura probabilidad tú le vas a tener al 25% de esas preguntas, entonces te quedan entre 8 y 7 reactivos estudiando bien estas tres. Entonces vas muy bien. Tienes que pensar así, el ENAR también es estrategia. No lo vas a poder saber todo, nadie lo sabe todo. Ni siquiera los mejores puntajes históricos han sacado 100. El más alto es 90 y de ahí se va para abajo, ¿no? Incluso en las mejores épocas del ENAR. El año anterior fue 80. Entonces, ve, el mejor del país se equivocó en el 25%, en el 20% de los reactivos. Entonces, no pasa nada. Y finalmente, en medicina interna, que sí es un temario muy largo, pues ustedes se darán cuenta de que incluso le metemos mucho peso a estas tres áreas. La más importante, infectología, porque infectología, de ahí se desprende prácticamente todas las demás. Todas las demás especialidades tienen tarde o temprano un apartado en donde se infectó ese órgano. En gastro hay una infección, en neuro hay infecciones, en neumo hay infecciones, en cardio hay infecciones, en derma hay infecciones. Siempre, siempre, siempre hay infecciones. Entonces, ustedes tienen que ser buenos en esta área para que así obtengan la mayor cantidad de puntos posibles. No solo por el lado de infectos, sino porque le van a poder rascar un poquito a cada una de las demás áreas que van a estar analizando. Muy bien. Entonces, ya que tenemos todo esto, ahora vienen las otras partes importantes. Cardiología, que incluso van a ver que siempre es de las subs o de las ramas que más peso le metemos. Es muy difícil cardio. A mí todavía no me gusta. Todavía no lo entiendo. Y eso que ya soy R2. Bueno, sí lo entiendo un poquito más, pero me cuesta mucho. Pero para el ENAR, sí o sí hay que saber los puntos clave. Esos ya están resumidos en las clases y en el material adicional. No te preocupes tanto. Neumo lo mismo. Neumo que tiene importancia, neumonía, desde ahí, neumonía, tuberculosis, EPOC, cáncer de pulmón. Esos 4 temas son fundamentales en neumo, porque es lo que más aqueja a la población mexicana y lo que más te van a preguntar sí o sí. Entonces, estas son las áreas que tú tienes que dominar. Esto no lo saqué yo de la manga. De hecho, esta es información que yo recabé desde que yo era estudiante, que le preguntaba a los residentes de oftalmo o de otorrino o de cirugía cómo le hicieron para salir también en el ENAM. Y ellos me dijeron eso. Ciro general, ATLS, infecto, cardio, neumo. Y ya yo me di cuenta después que también ginecobstetricia y pediatría. Eso, tener eso en tus manos, te va a dar la oportunidad de tener un puntaje elevadísimo y no romperte la cabeza con esos temas súper raros de interna, súper raros de pedia, súper raros de gineco. Y la verdad, puedes darte el lujo de perder unos cuantos puntos y aún así ser de los mejores a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La metodología del estudio, porque ya te dije muchos tips, cómo le vas a hacer para que realmente salgas bien en el ENAM, qué tienes que estudiar sí o sí, pero ahora viene el cómo. ¿Cómo le hice yo, Alberto, para poder realmente salir con el top 100 nacional? Digo, el objetivo no es que tú seas top 100 nacional, pero sí que seas top 1000. Eso sí es mi objetivo para ti. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es la famosísima curva del olvido. ¿Por qué?
porque lo han notado en su carrera. Me pasa todavía. Lo que no repetimos se olvida. Apenas una doctora con la que estoy rotando en endocrinología me dijo algo que me despertó la mente, ¿no? Por así decirlo. Decía, siempre hay que repetir la técnica de los procedimientos porque si no, se te olvida y puedes herir al paciente. Pues lo mismo, aunque lo hayas hecho 100, 1000 veces, vale la pena darle una pequeña repasada siempre para que tu cerebro no lo pierda y para que lo esté aplicando constantemente. Entonces, de aquí viene la famosísima curva del olvido, ¿no? Lo que nosotros estudiamos una vez, a lo mejor tenemos el 100% en el mejor de los casos, pero vean cómo tan solo a los 20 minutos ya se perdió aproximadamente el 40% de lo que leímos, en el mejor de los casos. A la hora ya se perdió el 60% de lo que leímos. Y para los 6 días ya se perdió el 80% de lo que leímos si no le volvemos a repasar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que cada cierto tiempo tengamos la famosísima repetición espaciada. Ustedes lo han notado ahí en el calendario. Cada semana tienen un día de repaso y repaso y repaso y repaso. Ese repaso puede ser con los que ya tenemos de videoclases, puede ser con los que tú hagas durante tu estudio, puede ser con material complementario mío o de otro creador de contenido. Puede ser de lo que tú quieras. Aquí es libre, pero sí hay cosas que te van a ayudar un poquito más que se ha demostrado. Por ejemplo, ejercicios. Y ejercicio se refiere a responder casos clínicos en nuestra materia. Casos clínicos es lo que a mí realmente me enseñó cómo responder el ENARM. Yo simulaba 1 o 2 veces a la semana en el mejor de los casos simuladores pesados, o sea, de 100, 180 ya desde junio. O sea, podría haberlo hecho desde antes, pero pues yo empecé a estudiar en abril, ¿no? Entonces no podía. Pero desde junio yo empezaba a hacer eso. Y realmente el día que hacía simulador no estudiaba porque acababa muerto, ¿no? Pero eso, el fracasar, sacar 50, 52, 55, 58, pero lo más importante, analizar, ok, ¿en qué te equivocaste? No pudiste atinarle a esta enfermedad porque su diagnóstico diferencial es esto. En realidad, el tratamiento de primera elección es este y no este por esto, por esto y por esto. O la pregunta decía específicamente que era alérgico a tal medicamento, por eso no le podías dar otro del mismo grupo y no te diste cuenta. Así de sencillo es, Elena. Entonces, sí necesitas estar repasando y repasando y repasando y haciendo cada rato simuladores para que tú mejores. Pero obviamente, simuladores con conciencia, no nada más apretar y ver qué sale para obtener la correcta. No, vale la pena que tú estés ahí pensando y cuando ya te respondas más o menos bien, enfocarte en el tiempo por pregunta. El ENARM está hecho para que te tardes 1 minuto aproximadamente por pregunta. Entonces, suena muy difícil, pero cuando estés ahí por agosto te vas a dar cuenta de que lo haces incluso en 30, 35 segundos en la mayoría de los casos y vas a ganar muchísimo tiempo. Pero ¿qué es lo importante? Que lo hagas bien, que lo hagas de forma precisa. Después vienen las preguntas que son, en nuestro caso son algunos, por ejemplo, creadores, suben quizzes de repente, ¿no? O entre grupos de estudio o en redes sociales se comparten quizzes. Y esos quizzes pues te van a ayudar también, ¿no? Donde te da así la opción nada más y tú respondes rápido. Eso te puede ayudar muchísimo, pero necesitan ser preguntas dirigidas, preguntas que tú acabes de repasar o que tengas fresco en la mente. Sobre todo porque si no, te vas a frustrar. Y la frustración es lo que evita que estudies adecuadamente. Entonces, también, si tú acabas de estudiar hemato y hace una semana estudiaste cardio y hace 4 semanas estudiaste gineco, pues que tus preguntas sean de cardio y de hemato. Gineco lo repasarás cuando estés haciendo tu simulador. Entonces, eso también es lo que nos ayuda aquí en la práctica distribuida. Solitos se complementan estos dos. ¿Por qué? Porque en tu simulador no lo vas a hacer solo de interno, no lo vas a hacer solo de gineco, no lo vas a hacer solo de pedia. Cuando tienes un buen simulador, vas a simular de las cuatro troncales y ahí vas a estar repitiendo constantemente. Ah, mira, a lo mejor hoy estudié neuro o esta semana o este mes estudié interna, pero ya me volvieron a preguntar de pedia y ya descubrí que realmente no entendí nada del crecimiento y desarrollo, ya descubrí que realmente no sé qué es la bronquiolitis, ya descubrí que realmente no sé de vitaminosis, cosas así, te vas a dar cuenta. Pero es distribución, es constancia y es tiempo. Tienes que saber cuánto tiempo tienes. Ya después vienen otras de menor funcionalidad, como por ejemplo intercalar materias, que es una que muchos han recomendado. Realmente a mí no me sirve por mi forma de ver el mundo, por mi forma de estudiar. Yo estudio un bloque completo, me dedico, mi mente se centra en ese bloque
y ya después me paso a otro. O sea, yo no puedo estudiar hoy gineco, mañana pedia y mañana otra vez, y pasado mañana otra vez gineco, porque no voy a hacer match. Mi mente no va a entender, me pierdo. A lo mejor hay quien sí, hay quien hasta le sirve más porque así no se aburre. Por ejemplo, en cardio a mí me hubiera servido quizá mucho porque o lo odié y me tardé muchísimo en terminar la primera vuelta de cardio porque no le entendía nada, pero pues no puedo, yo no estudio así. Y otra es la autoexplicación, que también es muy famosa, ¿no? Eso de que tú solito te pongas ahí en el pizarrón y bla, bla, bla. Pero ¿cuál es el problema de aquí? Que tú realmente tienes que dominar tu tema para que te lo puedas autoexplicar. Si no, te vas a quedar con lagunas mentales. Pues, ¿por qué se lo digo? Pues porque yo ya caí en ese error. Todo lo que ustedes, todas las técnicas de aquí, bueno, con excepción de esquemas, porque soy malo, era malo, ahorita yo me dedico a eso, pero en su momento era malo, no son tan eficientes o se tienen que complementar con otras cosas para sacar su mayor provecho. Los resúmenes igual pueden ser buenos, pueden ser malos, pero hay cosas mejores. Entonces, si tienes que elegir entre simular y hacer un resumen, simula. Si tienes que elegir entre analizar tu simulador y hacer resúmenes, hacer esquemas o aprenderte mnemotecnias bien raras, de esas que luego salen en redes sociales, mejor haz tu simulador. No pierdas el tiempo, no le intentes ganar, no hay atajos. Eso es un hecho, no hay atajos. Lo único que te puede ayudar un poco es que alguien ya haya resumido la información importante por ti. Pero tienes que verificar que sea buena información. ¿Y cómo lo vas a verificar? Pues porque en tu simulador vas a subir, porque cuando repases el caso o cuando repases la materia te vas a dar cuenta de que ya identificaste los puntos clave que venían señalados en el material, porque cuando te preguntan tus amigos malvados para meter depresión en el ENARM, lo puedes responder bien adecuadamente. Eso es lo que te va a ayudar. Eso es lo importante. Ejercicio y práctica distribuida. Eso es lo que sí o sí sirve. Todo lo demás tiene un cierto uso, tiene ciertas ventajas, pero van a apoyar únicamente a las de arriba. Si solo haces resúmenes y esquemas, mi amigo, estás perdido. Y muy importante, que es el método que yo sí seguí. Aquí viene uno de mis mantras. Es más rentable estudiar un poco todos los días que tener sesiones muy largas, una o dos veces a la semana. Entonces, de verdad, yo al inicio, como ya habrán visto en los diferentes posts que luego subo a redes sociales o que luego yo les cuento por ahí, yo estudiaba mi primer mes una hora al día. Realmente pues, malísimo, ¿no? Porque pues, no estudiaba nada, estudiaba un tema, si me iba bien, y pues más o menos, ¿no? O sea, no lo entendía bien, solamente lo tachaba porque ya había dicho, bueno, ya leí las páginas del manual, ya, eso cuenta como que estudié el tema. Y no, realmente no. Pero pues después le tuve que dar otra vuelta. Y ahí es cuando ya junto con el repaso que me daban en el simulador, junto con los videoclases que luego veía de otros cursos, junto con lo que yo iba integrando poco a poco, se iba formando realmente el conocimiento en mí. Pero es eso. Yo tengo que estudiar diario para que eso poquito que estudie, o eso mucho que estudie, lo estudie bien. Tiene que ser eficiente. Si mi mente no aguanta más de una hora de estudio, hasta ahí. ¿Por qué? Porque a partir de esa hora de estudio va a ser como forzar un músculo que ya está agotado. Se va a romper y va a dejar de funcionar, se va a lesionar. Y lo mismo le pasa a tu cerebro. Se frustra, se agota y el siguiente día ya no vas a poder estudiar porque estás agotado, estás frustrado, no entendiste nada. Entonces, no solo no perdiste tiempo porque tu estudio fue ineficaz, sino que estás perdiendo tiempo efectivo porque al otro día ya no estás estudiando. Entonces, otra vez, lo que aguantes. Yo mi primer mes, una hora, mi segundo mes, 2 horas, el tercer mes entré en crisis y dejé de estudiar, cuarto mes le metí 3 horas, quinto mes ya estaba estudiando 4 horas y el sexto estaba simulando prácticamente, que pues es, más bien el quinto. El quinto estaba simulando prácticamente porque ya era el ENAM en septiembre. Entonces, mucho cuidado con eso, no se confíen. Pero también no abusen poco a poco. Van a ver que poco a poco es más fácil, es más aceptable y van a poder llegar tan lejos como ustedes quieran. Aquí viene mínimo 2 horas al día, es lo que les recomiendo yo, pues porque no quería la verdad, pero yo creo que si estudiar 2 horas al día mínimo es fundamental para lograrlo, para que vean los temas que hemos subido en los calendarios. Eso sí, tiene que ser 5 días a la semana. Un día tiene que ser para repasar y un día para descansar. Generalmente nosotros en los calendarios viene el domingo como día de descanso por cultura, pero pueden usar el que quieran. A veces yo intercalaba, o sea, decía, bueno, voy a mejor descansar el sábado y repaso domingo. O este fin de semana no voy a salir porque quiero salir, bueno, realmente no puede salir mucho porque está en pandemia, pero quiero hacer algo este día. Entonces, ese día no estudio
y ya compenso sábado o domingo, y así, o sea, son intercalables, pero siempre tienes que tener un descanso y un día para repaso. Eso no se te puede perder. Si no cumples con con algún tema por estudiar tu repaso o por descansar, ni modo, se perdió. Te lo juro, son una, dos, tres preguntas máximo, pero lo que tú vas a ganar por ese día, por no estresarte, va a valer mucho más. No te has dado cuenta todavía, pero el descanso es fundamental. Yo les pongo a ENAR siempre como un deportista de alto rendimiento. El deportista de alto rendimiento puede estudiar mucho, puede ser muy bueno, pero sabe que tiene que descansar, sabe que es humano y sabe que para romper sus límites tiene que esforzarse mucho, pero es un tiempo prolongado y no puede forzar de más porque se rompe. Entonces, lo mismo le va a pasar a tu mente. ¿Cómo estudiamos los temas? Aquí tenemos dos cosas, la guía de práctica clínica y el manual, libro de texto y ahora resumen que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, la guía de práctica clínica, tienes que encontrar esos datos sí o sí. Te va a venir definición, epidemiología, el cuadro clínico específico de esa enfermedad, cómo es que en México proponen que se haga el diagnóstico porque puede haber técnicas mejores, más rentables o a lo mejor más sofisticadas, pero ¿cómo quieren ellos que respondas el ENAR? Eso es lo que tienes que aceptar. El ENAR quiere que se responda tal cosa. No importa que haya un artículo que salió hace 2 años que dice que es mejor así, ni otro que dice que hace 5 años, ni uno que salió hace 10 días. Nada. El ENAR es específico. Quiere que respondas esto y lo haces. Si no, lo tienes mal. Entonces no te pelees nunca con este examen. No es actualizado, no es tan bien estructurado, pero toda la clave viene en la guía de práctica clínica. Ahí viene lo que te van a preguntar. No le busques, no le des vueltas, no te pelees con el sistema. Mejor juega con él y derrótalo. No te sientas un héroe. También el tratamiento, y en estas dos, diagnóstico y tratamiento sobre todo, ¿cuál es el estudio diagnóstico de primera línea? ¿Cuál es el de segunda línea? ¿Cuál es el de elección? ¿Cuál es el gol estándar? Son cosas que tienes que sí o sí conocer y que solo vas a aprender estudiando constantemente y fallando constantemente en el simulador. Realmente creo que esa es la mejor forma y que coincide con lo mismo que acabamos de revisar en la curva del olvido. Eso del repaso continuo es lo que te va a ayudar. Eso de responder ejercicios y tener retroalimentación constante es lo que realmente te hace aprender. Y justamente en la residencia creo que se aplica lo mismo. Tienes a tu paciente, haces algo, ves que no funciona, te dicen por qué no funcionó y lo aplicas bien. Y así te vas a seguir con todo esto. En el tratamiento va lo mismo. Tratamiento de primera línea, de segunda línea, tratamiento de elección cuando eres alérgico o no está disponible tal tratamiento. Y también a veces tratamiento, de todas estas cosas, el tratamiento de última elección, ¿no? Vale la pena siempre tener eso en cuenta por pregunta difícil y porque puedes descartar, o la puedes obtener conociendo bien las otras dos. Entonces, no es tanto problema. Ya después vienen los anexos. Esa parte es importante en cuanto a algoritmos diagnósticos. Siempre intenta analizar el algoritmo diagnóstico para que te sea más sencillo el tema. Si viene un algoritmo de diagnóstico, te lo tienes que saber sí o sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a ayudar a afianzar y a que esta parte de diagnóstico de primera línea, de segunda, confirmatorio con el estándar, quede bien implantada en tu cerebro. Y lo mismo en tratamiento. Si hay algoritmo de tratamiento, ahí te va a venir. El primer tratamiento es este, no funciona, le vamos a dar este, no funciona, tienes todavía este, no funciona, pues mandar a segundo nivel o todavía podemos hacer esta cosa. Así es como tienes que apoyarte de esos anexos. Las tablas y esas cosas no. Si viene imágenes en la guía de práctica clínica, esas sí te conviene revisarlas. Ahí sí vas a obtener muchísima información. Y ya finalmente, en lo que es el manual y el libro de texto, pues lo más importante son, a mi juicio, las generalidades, la fisiopatología de la enfermedad, porque esta te va a ayudar a integrar un cuadro clínico y un diagnóstico para tu paciente, además de que te puede ayudar porque tienen imágenes muchas veces en estos manuales que te van a ayudar, o esquemas con mnemotecnias o tablas que realmente sí viene sintetizado el tema, y también la semiología para complementar adecuadamente el cuadro clínico. Entonces, ahora tenemos las famosas fases de estudio. Algunos lo llaman vuelta, otros lo llaman repaso. La verdad, todas son la misma. Entonces, tenemos una fase cero, que es que es la planeación y primer contacto. ¿Qué esperamos encontrar aquí? Planificar cuánto vamos a estudiar. Hay que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Con cuánto tiempo contamos al día? Yo sabía que tenía 1 hora o 2 al día y así organicé
mi calendario. No hay de otra. Si tienes más horas, te felicito, aprovéchalas, te va a ir muy bien. Si tienes ese tiempo tan limitado, hay que sacarle el mayor provecho. Somos humanos, tenemos cosas además de la medicina. Entonces hay que saber eso y cuando lo aceptemos, vamos a poder planificar bien nuestro tiempo. Después la organización, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Qué voy a usar hoy? ¿Cómo voy a estudiar? Me inscribo a un curso, me inscribo a un curso de un creador de contenido, me inscribo a un curso de una asociación o institución más reconocida, lo quiero hacer yo solo, lo voy a hacer con amigos, voy a estudiar con un tutor personalizado, no sé, pueden ser muchas opciones. Y finalmente, la toma de decisiones, ¿con qué? ¿Qué voy a usar? El manual del doctor tal, el manual del grupo tal, el manual del grupo, del curso de no sé quién, voy a seguir este creador de contenido, voy a leer la pura guía de práctica clínica, voy a usar un poquito de todo, voy a usar dos o tres de eso. Algo que sí te recomiendo es que limites tu bibliografía de texto a dos. Y uno tiene que hacer sí o sí un manual. Y fíjense cómo dije un manual y no la guía de práctica clínica. ¿Y por qué se los digo? En su momento yo no leí ni una GPC. No las aguanté, están horribles, la verdad. Pero el simulador me daba esa opción, ¿no? Venía ahí el dato de la GPC, que era el que yo desconocía y que daba el diagnóstico. Así es como yo realmente aprendí. Pero si quieres estudiar con GPCs, perfecto, te va a ir muy bien, se los juro. Algunos de mis mejores alumnos justamente lo hicieron y me superaron por estudiar a partir de la GPC. Pero si no, también no te pasa nada. Y ya el otro, pues sí, asegúrate de que el material esté basado en guías de práctica clínica. Justamente yo en el R1, pues terminé como estudiando otra vez para el ENAR, porque ahora sí me las aventé, leí las guías de práctica clínica y las resumí para que ustedes tuvieran ahí el conocimiento más sencillo y ya probado de qué es lo que sí o sí funciona. Y no solo por mí, sino por la primera generación de que ya estudió. Entonces, aprovechen ese material, hay otros además de mí, pero pues sí, busquen eso, no se saturen de información, eso sí, porque si no, pues, se truena todo. Algunos van a llegar a la resignación, pero eso no lo hacemos aquí. Va a ser decisión. Nosotros queremos aprobar el ENAM por la razón que ustedes quieran, pero están decididos a aprobarlo y van a ver que esa furia, esa frustración es la que los tiene que impulsar para que realmente logren su objetivo. No las palabras motivacionales, eso no sirve. Tiene que ser algo de adentro, algo que a ustedes les cause malestar, lo que diga, ya no quiero estar así, lo voy a hacer. Entonces, ahora sí, la fase uno es el primer contacto, en donde obtendremos la mayor cantidad de información para que así podamos resolver adecuadamente los casos clínicos. Entonces, vamos a reconocer las enfermedades y su diagnóstico diferencial. Es eso nada más en la primera fase. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Qué es un EBC? ¿Qué es un embarazo ectópico? ¿Cómo diferencio los diferentes tipos de embarazo ectópico? ¿Cómo diferencio las hemorragias del primer y del tercer trimestre? ¿Cómo diferencio los distintos tipos de neumonía? Eso es lo que tienes que saber nada más. No, todavía no necesitas para este punto ser un experto en patrones radiológicos, ser muy bueno en trazos electrocardiográficos o topográficos, ser muy bueno en estadística. Ni siquiera tienes que ser, solo tienes que saber lo súper mega ultra básico y por eso es la parte más relajada. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué no le tenemos intensidad ahorita y le bajamos después? Pues porque no estamos acostumbrados a ese tipo de estudios. La mayoría de nosotros no. Yo en la carrera ni estudiaba, para ser sincero. Entonces, pues hay que otra vez entrenarnos poco a poco. Es un maratón, entonces tienes que hacerlo despacio. Tienes que hacerlo paso a paso y vas a ver cómo tú solito dices, ah, ya estudié 2 horas y ni me cansé, voy a intentar estudiar 1 hora más. Lo intentas y te agotas, se acabó, pero ya cumpliste tus 2 horas de estudio. O respondí 100 preguntas, ya las analicé y saqué 60. Bueno, vamos a intentar responder 50 más a ver qué pasa, pero siempre analizándolas, siempre pensando, no importa que salga, yo lo voy a hacer y voy a tener una retroalimentación de eso. Como viene aquí, otra vez, estudiar 1 o 2 temas al día, pero bien, bien estudiado, sabiendo qué leíste, recordar, estudiar 5 días de la semana, repasar o simular una vez a la semana y descansar un día completo. Todos nuestros calendarios vienen con esta metodología, entonces si te guías en ellos, lo vas a lograr. Luego,
viene la adquisición del conocimiento, donde vamos a identificar fortalezas y debilidades. Nosotros desde la carrera tenemos afición por algo, sobre todo si es a la especialidad a la que queremos ir, ¿no? Los que quieran oftalmo saben ya más o menos cositas de oftalmo. Los que queremos alguna rama de interna, ya más o menos sabemos un poquito de esa rama de interna. Los que quieren ser cirujanos ya más o menos saben dos, tres cosas importantes y fundamentales de cirugía. O sea, todos sabemos algo. Es nuestra fortaleza y es nuestro deseo. Por eso somos buenos en esa área. Pero eso no es todo. Tenemos que saber reconocer nuestras debilidades. Yo soy malísimo en neuro, soy malísimo en nefro, soy malísimo en reuma, soy malísimo en cardio. No, no sé nada de interna para rápido, no, no es cierto. Pero me es muy difícil todas estas materias. Me cuesta mucho entenderlas todavía. O quizás ahora es más difícil por el posgrado, pero me sigue siendo algo realmente complejo. Entonces, yo mismo sabía que en esas áreas no era bueno. Y entonces aquí es donde tú ya empiezas a balancear. Ok, a lo mejor yo no soy bueno en neuro, pero neuro no es tan importante en el ENAR. Bueno, pues vamos a reforzar bien una parte de las que sí, de verdad, eso es importante el ENAR y no soy bueno. Cardio. De modo, yo solito me esfuerzo a estudiar bien cardio porque sé que soy malo y porque sé que es una rama importante. Yo sé que soy más o menos bueno en pediatría y en el simulador me va más o menos bien en pediatría, pero me va pésimo en gineco. Vamos a bajarle un poquito la carga a pediatría y vamos a meter en el repaso más ginecología. Esto es dinámico. Entonces tú solito te vas a dar cuenta de qué es donde sí eres bueno, qué eres malo, dónde tienes que meter más esfuerzo, dónde tienes que reducir tus esfuerzos. Y lo más importante, puntos clave. Aquí ya llevas varios simuladores realizados. 2, 5, 10, no sé cuántos lleves, pero ya llevas unos cuantos simuladores realizados. Tú ya sabes, por pura retroalimentación, cuál es la cosa que me dijo el simulador que tenía que reconocer para encontrar la clave. Esa la apuntas, la guardas, la lees otra vez hasta que lo entiendas y entonces ya tu cerebro no solo va a saber qué es tal enfermedad, sino cuál es el dato clave para llegar al diagnóstico, cuál es el primer estudio diagnóstico que tienes que pedir y cuál es el primer tratamiento que tienes que dar. Ya con eso tú ya estás del otro lado. ¿Por qué? Porque ya eres capaz de entender lo básico y eres capaz incluso de descartar opciones solo porque ya sabes cuál no es la correcta. Siempre apunta tus errores y resuelve tus simuladores. A lo mejor no hay una libreta y no tan literal, pero sí presta atención en qué te estás equivocando. Cuantos más simuladores hagas y no sean repetidas las preguntas, más te vas a dar cuenta de que siempre fallas en lo mismo, siempre estás fallando en el mismo caso incluso. Yo me acuerdo mucho en gastro, siempre fallaba en las hepatitis. Y pues al final, o sea, me di cuenta de que estaba fallando siempre lo mismo, siempre te equivocas de anticuerpo en la hepatitis autoinmune, siempre te equivocas de anticuerpo en la hepatitis B, siempre confundes A con E. Entonces, resulta te vas a dar cuenta dónde estás fracasando. Y aquí, esas es donde puedes comenzar a hacer anotaciones. ¿Por qué no en la anterior? Pues porque apenas te estás acostumbrando. Yo prefiero que de verdad estudies, veas y practiques antes de que tú empieces a hacer tu propio material de estudio. Ya que le diste una vuelta, ya que conoces todo el panorama general, vas a poder integrar y lo vas a poder plasmar en una forma gráfica. Porque si no, pues tú vas a tener el conocimiento un poquito disperso y lo más importante, no lo puedes complementar porque no tienes las piezas faltantes. Para ese punto ya tienes un boceto de todo el temario y ya vas a decir, ah, mira, sí, porque con esto y esto se complementa con esto y esto, y así es más fácil que yo obtenga tal respuesta. Entonces, así, yo creo que hasta este punto es donde se pueden empezar a hacer sus propios resúmenes. Claro, opinión personal. Después viene la integración. Ya le dimos dos vueltas a todo. Ya, ya tuvimos varios acercamientos con los temas más importantes del ENAM. ¿Qué viene ahora? Repasar rápidamente los temas que ya dominas, pero otra vez, siempre vale la pena repasarlos. Para este punto, todos ya estamos más o menos buenos en los temas más importantes del ENAM y por lo mismo los vamos a repasar, pero por arribita. ¿Cómo los vamos a repasar por arribita? Con videoclases que ya estén grabadas, con resúmenes que hayamos hecho, que hayamos adquirido, con el simulador. Y ahí donde seguimos fracasando, porque se los digo, yo me seguí equivocando todavía en septiembre en la misma pregunta de hepatitis, pues ahí es donde le vamos a meter mayor atención para que así ya te concentres nada más en lo que no conoces. Ok, yo sigo siendo muy malo en gastro, voy a meterle los kilos a gastro sin descuidar las otras partes. Yo soy malo en pedia. Ahí sí me voy a meter de lleno a pedia porque vale el 25% de mi calificación. Ya, si eres malo en genética, si eres malo en onco, si eres malo en derma, trauma, pues ni modo. O sea, prefiero que seas mejor en pedia todavía
y que ganes esas preguntas a que pierdas las tres, o que ganes las tres, cuatro más bien que te van a venir por esas materias. Entonces, no le pierdas. Hay que saber optimizar el tiempo y nuestros recursos, siempre. Y aquí sí te recomiendo ya ahora sí revisar los talleres de casos clínicos. Nosotros ya estamos haciendo talleres desde hace tiempo y seguiremos haciendo si en Armaster nos sigue apoyando, pero es muy importante que entiendas la dinámica, que a través de la forma en la que explicamos cómo se resuelven estos casos, tú puedas ahora sí integrar aún mejor tu conocimiento. Y quizá la joya aquí es cómo responder a algo que no conoces, cómo encontrar una respuesta en algo que no estudiaste, por la razón que sea, o que no comprendiste, por la razón que sea. No nos vamos a meter en ese tipo de discusión. Es un hecho que no lo sabes, pero también es un hecho que tienes que obtener esos puntos y en esos talleres te enseñamos a hacerlo. Y ahora sí, para este punto, ya en tu simulador o cuando estés haciendo tu repaso, tienes que prestar mucha atención en esto. Estudio inicial. ¿Con qué voy a iniciar mi abordaje? ¿Cuál es mi prueba de tamizaje? ¿Cuál es mi prueba más costo efectiva? ¿Cuál es la primera prueba que viene ¿cuál es la primera prueba que me pide el simulador? Estudio inicial. El algoritmo de la GPC te lo dice y te lo confirma en el apartado de recomendaciones. Entonces, siempre tienes que saber ya para este punto estas tres sí o sí. Estudio inicial, estudio confirmatorio, que puede ser el gold estándar o no, pero el estudio confirmatorio y el tratamiento de primera línea. Estos tres te van a dar la mayor cantidad de preguntas en cuanto a las patologías del ENAR. Entonces, por favor, estudialas adecuadamente, te van a servir muchísimo. Nuestra fase final antes del ENAR, tal cual, es la finalización, valga la redundancia. Aquí, como pueden ver, ya estamos a solo un mes del ENAR. Esta parte está contemplada en septiembre y por eso todos los calendarios terminan en agosto, porque aquí ya no hay bloques de temas, ya solo hay bloques de secciones. Todo aquí es repaso, 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 repaso. Repaso con resúmenes, repaso con simuladores, repaso con talleres, repaso con videoclases, repaso, 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 repaso. Ya, aquí, ¿qué necesitamos? Simulador, simulador, simulador. Yo para este punto simulaba cada 2, 3 días. Hice muchos, sí, fue agotador, sí, pero ya, para este punto yo estaba seguro de que iba a aprender únicamente lo que me faltara. Y así se hizo. Ya dominaba muchos temas y era muy malo en otros. Como ya dominaba esos temas en los que fracasaba, leía el manual rápido o leía bien la retroalimentación del simulador y lo integraba. Entonces, solo repasar anotaciones y ya solamente vamos a repasar lo esencial por video o por repasos que vayamos haciendo o que ya estén disponibles cuando ustedes estén revisando este video. Y lo más importante en finalización, ya no estudies temas complejos. Ya, si no te sabes un tema raro de neurología, no lo estudies, no importa, pierde esa pregunta. Y mejor enfócate en en entender bien ATLS. Eso te va a destruir mucho más porque puede que esa pregunta ni te venga y si te viene es una y en ATLS ya te dije que son 20. Entonces, tú decides. Siempre optimiza tu tiempo. Y de 5, presentar el ENAM. Así de sencillo, así de fácil. Tú llegas, te echas una lagrimita antes de hacer tu examen, te sientas, recibes tu tablet, recibes tu hoja de respuestas, tu sacapuntas, lápiz, goma y todo eso que ya practicaste 1 año, 2 años, 6 meses, 5 meses como su servidor, 3 meses como otros casos de éxito, vas y lo vas a responder y bien. ¿Y por qué? Porque te preparaste física y mentalmente para ese examen, porque sabes de que eres capaz y porque estás seguro de que lo vas a lograr. Lo que viene después del ENARM es lo más difícil, sí, pero una vez que tú tienes este paso, vas a ganar la confianza necesaria para poder asumir el siguiente paso. Entonces, aquí es la parte más bonita. Yo recuerdo mucho lo que me dijo una vez un compañero y se los he repetido muchísimas veces. Yo en el ENARM me sentía Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Pues porque sé que soy el más chingón, sé que lo voy a hacer, sé que lo voy a lograr, sé que voy a hacerlo perfectamente bien. Yo tengo otra filosofía un poquito más conservadora, que es un todo o un nada. O yo pasaba el ENAP con 70 o más, o sacaba 50 o menos. Eso era todo para mí. ¿Por qué? Pues porque lo hice todo bien o lo hice todo horrible y terriblemente mal. Afortunadamente saqué 70 y tantos, ya lo vieron, pero pues si no, yo estaba consciente de que podía salir todo mal, no me importa. Así lo hice, así fui, con esa paz interior. Yo sabía lo que había hecho, yo sabía que si no me lo merecía, pues es porque lo había hecho todo mal y tocaba bajar la cabeza, ser humilde
y repetir. Que se hagan ustedes. No pasa nada, es un examen. Siempre se los he dicho, lo mejor de la medicina es aquello que está fuera del hospital, es aquello que te da fuera de esas paredes. Eso es lo verdaderamente lindo de la medicina. No lo que hagas dentro del hospital, sino todo lo que te va a dar una vez que tú sales de este lugar. Quizás son muy jóvenes para entenderlo, yo también hasta cierto punto, pero lo mejor de mi vida sí me lo ha dado la medicina, pero fuera del hospital, nunca dentro. Y entonces así vean su vida. Es un examen, nada más. Opciones hay muchas. Puedes fracasar en el ENAR y darte cuenta de que hay cosas mejores, como la doctora Ana, que afortunadamente ha triunfado en su negocio, como otros youtubers o bloggers que han visto por ahí, que están en proceso para este ENAR o que decidieron salirse de ahí porque vieron que había formas mejores para sus talentos y sus habilidades y que pueden aportar muchísimo al mundo. Entonces, no pasa nada si tú no logras vencer al ENAR, tienes que vencer al sistema. Y eso lo vas a lograr una vez que te quites ese miedo y una vez que descubras realmente cuál es tu potencial. Este curso también busca eso, demostrarte cuál es tu potencial. Yo así lo hice, ese fue mi objetivo y realmente a veces yo volteo para atrás y digo, güey, es que no. O sea, yo ni en mis mejores sueños hubiera pensado que iba a tener contacto con miles de personas, que iba a poder inspirar a miles de personas, que me iba a encontrar en el futuro a miles de personas a las cuales apoyé y que yo mismo iba a superar muchos problemas que traía de fondo gracias justamente, no a que pasé este examen, sino a que rompí mi esquema y gracias a que rompí mi esquema pude pasar el examen y pude resolver los problemas. Con ayuda, claro, no podemos hacer nada en esta vida solos, pero sí es importante saber que esto solo es un obstáculo y si no lo pasamos, podemos repetirlo o podemos elegir un camino mejor para nosotros. Eso es lo que yo les quiero dar en esta parte. Esos son algunos de los alumnos destacados que les quiero presumir para que vean que yo no les miento. Donde lo que más me sorprende es que me vencieron. La verdad no lo supero todavía. No pensé llegar a eso. Estoy muy feliz por ellos. Muchos de ellos están en algunas de las sedes más importantes del país. Y la verdad me llena de orgullo saber que yo pude apoyar a mucha gente a ese sueño, porque en su momento yo también recibí ayuda y creo que es la única forma en la que realmente podemos pagar lo que hacen por nosotros, ayudando a otros a que también cumplan sus objetivos, sus sueños. Y como siempre, nosotros en medicina no somos competencia, somos familia. Eso me lo dijo una vez mi jefe o mi titular. Nosotros no somos competencia, somos una familia. Y así nos tenemos que ver y así nos tenemos que apoyar. Y es lo que yo quiero hacer con ustedes, una familia, no que esté a mi cargo, no, estoy seguro de que yo no soy esa persona, pero sí empezar a unirlos para ya romper ese esquema en la medicina de siempre estar apartados, de siempre competir por nada. Realmente un día crece y dices, ¿y esto qué? Es un trabajo, es todo. La vida es mucho, mucho más que esas cosas, créanme. Y cuando lo acepten, se van a dar cuenta de que lo más, otra vez, lo más bonito de la medicina es aquello que está fuera de esas cuatro paredes. Como por ejemplo aquí, esta foto la tomamos apenas, es en la bienvenida de los nuevos R1 de medicina interna. Nos faltan dos porque estaban de guardia y aquí hay un R3 que es un colado. Luego sabe quién es, pero bueno, ahí me lo saludan. Eso es algo que yo no sé cómo apreciar, cómo agradecer a la vida por darme tan bella oportunidad de ser parte del camino de algunas de esas personas. Algunos de estos de aquí fueron mis alumnos o fueron gente que yo orienté hacia mi sede y ahora estoy a cargo de ellos. Realmente eso no tiene nombre, colegas. No tiene nombre esa felicidad que me inspiran. No tiene nombre, no hay pago siquiera, algo que yo pueda agradecerles a ustedes y a ellos por cómo me han hecho evolucionar y lo que yo quiero de ustedes. Realmente yo los veo y me veo a mí en el espejo un año atrás y veo tanta ilusión y sé que hay tanto por hacer y sé que hay tanto por mejorar y sé que hay tanto que podemos lograr. Realmente nada más de ver esta foto yo ya no tengo palabras, es algo que me enorgullece muchísimo y de la cual una familia yo quiero que ustedes, a lo mejor no en el 20 de noviembre, en el servicio de medicina interna, pero sí quiero que ustedes sepan que pueden ser parte de algo mucho más grande que todos nosotros juntos. Y es una comunidad médica que por fin se apoye y esté dispuesta a sacrificarse por los pacientes y, más importante todavía, por su gremio. Y bueno, nada más un poquito de publicidad, ya saben, ya se los dije todo el video, pero bueno,
pues este proyecto también se ha financiado gracias a ustedes. Hemos tenido muchas colaboraciones, hemos realmente mejorado muchísimo gracias a las aportaciones que nos han dado. Entonces, pues nada más recordarles que a través de la plataforma hay material exclusivo que les puede ayudar muchísimo a su preparación o les puede ahorrar mucho tiempo. Esto ya saben, con el objetivo de que algún día todo esto sea gratuito, pero mientras necesitamos apoyo para que realmente podamos acelerar el proceso y podamos contratar gente que realmente entienda. Obviamente todo esto bajo mi dirección, a veces apoyado por otros médicos o por gente ajena a la medicina, pero que realmente se dedica a la información, pero pues sí. Entonces, todo eso también es gracias a ustedes. Yo he podido salir de muchas situaciones gracias a este curso, le debo mucho y se lo debo sobre todo a ustedes, que son los que le dieron forma. Yo solo puse ahí los elementos y ustedes lo crearon. Entonces, muchas gracias por estar hasta acá, por acompañarnos en esta edición. Sigo aprendiendo a controlar el sonido. Yo sé que es mi mayor defecto, pero bueno, pues yo les quiero agradecer todo lo que han hecho por mí. Yo quiero que ustedes un día estén aquí en la sede que ustedes deseen. Si es en el 20 de noviembre, perfecto. Yo voy a estar ahí para ustedes. Lo que ustedes necesiten y esté en mis manos, siempre lo van a tener. Si un día necesitan mandar un mensaje, si necesitan apoyo de algo, pueden contactarme por redes sociales. Hago lo posible por responder todo lo que me llega y siempre demostrándoles que hay mucho más allá en la medicina, mucho más que hacer, mucho más que disfrutar. Eso es lo que yo quiero darles a ustedes. La vida es hermosa, es muy bella, pero hay que saber domarla. Y hay que saber aceptar cuando fracasamos y cuando hemos obtenido una victoria. Muchas gracias médicos por acompañarme aquí. Ya saben, cualquier cosa, estamos para servirles.